Cuando el sol se hundió tras la línea de las negras colinas y el último rayo se deslizó por la tierra agrietada, comenzó algo sobre lo que la gente, más tarde, solo susurraría, sin atreverse a decirlo en voz alta. En la parte norte del viejo continente, entre aldeas abandonadas y bosques podridos, se encontraba una región marcada por una antigua y maldita señal. Allí, en el Valle Muerto de Logan, ocurrió el despertar, el de una bestia que no conocía la piedad, no sentía el dolor y no entendía la palabra clemencia. Se llamaba Marek, antaño un hombre, antaño un soldado, pero ahora algo distinto. No una criatura, no una bestia, sino una furia andante, envuelta en carne desgarrada y un espeso pelaje negro que olía a sangre y miedo. Sus ojos, ámbar como los de un lobo, solo que con la conciencia de que ya no era parte del mundo de los hombres. No recordaba cómo fue mordido. Solo aquella noche, gritos, disparos, fuego y silencio, un abismo de silencio. Cuando volvió en sí, la aldea había sido masacrada, la gente destrozada, y su cuerpo ajeno, demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado hambriento. Pasaron 9 años. Desde entonces vagó, sin dejar rastro, sin acercarse a los humanos. Hasta que un día, en un templo en ruinas bajo una lluvia de ceniza, oyó un aullido. No el suyo. Ajeno. Una llamada. No para oídos humanos. La llamada de la sangre. Su colmillo se crispó. La bestia en su interior levantó la cabeza. Alguien lo llamaba. No un simple hombre lobo. Un alfa. Marek permaneció largo rato bajo los relámpagos de neón que destellaban en el cielo envenenado, hasta que se dirigió hacia el sonido. Sabía que era imposible no obedecer la llamada del alfa. Era más que una orden. Era la llamada de la carne, el grito de la propia maldición, incrustada en sus huesos. El encuentro tuvo lugar en una vieja cantera, convertida en una arena de piedra, huesos y sangre. Allí, entre los restos, se erguía una criatura que hacía retumbar la tierra. Pelaje blanco, largas garras y colmillos más grandes que cuchillos. Un alfa llamado Rahir, y con él su manada. «Estarás con nosotros», gruñó, y a Marek no le quedó opción. Cuando eres un hombre lobo, obedeces al más fuerte, o mueres. Las primeras noches en la manada estuvieron empapadas de sangre. Su objetivo, la purificación, el genocidio de los humanos. Cada ataque, como una tormenta depredadora, garras desgarrando carne, gritos de terror, ciudades carbonizadas. Los humanos intentaron luchar. Tanques, drones, fuego. Pero nadie estaba preparado para lo que los devoraba. Lobos con inteligencia, táctica y una crueldad absoluta. Las balas no les hacían mella. El dolor no los detenía. Desgarraban vivos, incluso cuando ellos mismos ardían. Marek no sentía nada. Solo instinto, solo combate, solo el olor a sangre. Pero en cada incursión sentía que algo no iba bien. El alfa no solo libraba una guerra, recogía, absorbía, mataba a los débiles y absorbía su fuerza. Los hombres lobo desaparecían. Hermanos de manada se iban con él en la noche y no regresaban. Y cada vez el pelaje de Rahir se volvía más espeso, su cuerpo más grande, su malicia más profunda. Todo cambió la noche en que atacaron el centro militar número 47. Los humanos se habían preparado. Lazos, ultrasonido, trampas venenosas. 7 cayeron en la manada. Marek vio caer a sus hermanos y, por primera vez en años, sintió algo parecido a la rabia. No salvaje, consciente. Hacia el alfa. Se lanzó hacia Rahir para sacarlo del cerco. Y vio cómo devoraba a un hombre lobo muerto, en medio del combate. Clavaba sus colmillos en el pecho de un compañero y bebía su fuerza mientras los huesos crujían. Marek se quedó inmóvil. En ese instante, algo hizo clic dentro de él. La vieja parte humana habló. Este no es un líder, es un parásito. Se marcharon, pero ya no como una manada.
Marek por su cuenta. Su traición fue silenciosa, se adentró en los páramos, pero el alfa no perdona. En una semana, 3 cazadores lo encontraron. Hombres lobo, de la manada, entrenados, malignos. El primero, con garras como sables. El segundo, con el cuerpo cubierto de placas metálicas. El tercero, un híbrido, mutado hasta la locura. Atacaron simultáneamente. Marek aceptó el combate. No fue una pelea, fue una carnicería. Desgarró, mordió, arrancó miembros, perdió una oreja, fue atravesado, pero sobrevivió. Y por primera vez, aulló. Era un desafío. No sabía que ese aullido sería escuchado. No por humanos, por aquellos que permanecían en las sombras. Clanes antiguos, hombres lobo que habían rechazado el camino de la manada. Vinieron a él por la noche. 12, en silencio. Observaron. Luego, se inclinaron, porque había matado a 3 de los mejores, porque él no temía al alfa. Se había convertido en aquel que lanzaría el desafío, aquel que lideraría la caza. Comenzó la guerra, no entre humanos y hombres lobo, entre hombres lobo y hombres lobo, por el futuro, por la libertad, por la sangre. Caminaban en la noche, por una tierra negra como carne quemada, sin emitir sonido alguno. Sus ojos brillaban en la oscuridad, las garras se deslizaban por la piedra como cuchillas sobre cristal. Cada paso de Marek los llevaba más adentro del territorio de Rahir, allí donde antaño se alzaban ciudades humanas y ahora solo quedaban ruinas, cubiertas de rastros de colmillos, garras y sangre seca. Todo aquí estaba impregnado de su presencia. El alfa no solo vivía, se arraigaba en estas tierras, y cada grieta en la pared parecía susurrar su poder. Pero ahora ese susurro se había tornado en miedo, porque Marek regresaba, no solo, no como un paria, no como un fugitivo, iba como un cazador. Las escaramuzas comenzaron en los accesos, patrullas dispersas, hombres lobo vigilantes, aturdidos por la lealtad o el miedo. Los primeros fueron aniquilados en silencio, los segundos, con furia. El clan de Marek no tenía piedad, no tomaban prisioneros, era una guerra sin derecho a la compasión. En uno de los hangares devastados encontraron a un niño de unos 10 años, asustado, olvidado entre los cuerpos. Los miraba como a dioses. Marek se detuvo, su mano tembló. ¿Eres humano?, preguntó. El niño asintió. La manada gruñó. Uno de los hombres lobos se lanzó hacia adelante, pero Marek lo agarró por la garganta. No lo toquéis, es un testigo. Debe recordar quién luchó por los humanos cuando todos huyeron. Y se marcharon, dejando al niño con vida, dejando por primera vez una luz en los ojos de un superviviente. Mientras tanto, Rahir lo sabía. Sentía al traidor. Su piel le picaba, como si miles de agujas reptaran bajo ella. Gruñía desgarrando su propia carne, de la que hacía tiempo manaba una sustancia negra, signo de mutación. Ya no era simplemente un alfa. Era un monstruo que devoraba a su propia manada, como un mal antiguo que había olvidado lo que significaba ser un hombre lobo. Convocó un consejo. Aquellos que aún no habían huido, aquellos que no temblaban ante su mirada. Eran 5. Les mostró un mapa. Marek viene. Con él, la rebelión. Con él, el miedo. Lo destruiremos en el Barranco Negro. Emboscada, sangre y silencio. Pero Marek lo sabía, lo veía, lo olía. El Barranco Negro era una trampa. Cambió la ruta, guió a los suyos por viejos túneles, construidos antaño por humanos, hacia las profundidades de las minas subterráneas. El hedor a muerte, asentado allí, era casi insoportable, pero ocultaba su rastro. Salieron al campamento de Rahir por la retaguardia, no bajo la luna, bajo el humo, bajo el terror, y atacaron. La batalla fue demencial. La sangre brotaba a raudales, como de las arterias del mundo. Los hombres lobos se mordían hasta el hueso, desgarraban carne, luchaban sin palabras, sin pensamientos, solo instinto. Marek encontró a Rahir entre el fuego.
Estaba irreconocible. Su cuerpo se había vuelto enorme, más grande que cualquier bestia, cubierto de escamas y protuberancias. De su hocico brotaba espuma negra, y sus ojos estaban ciegos de furia, pero aún inteligentes. Reconoció a Marek. «Tú, traidor», gruñó. «No», respondió Marek. «Soy el último que aún recuerda que no somos una maldición, sino una especie». El enfrentamiento fue titánico. Se lanzaban el uno contra el otro, chocaban, se arrancaban la piel. Rahir mordió a Marek en el cuello, pero éste le clavó las garras en el pecho y tiró. La tierra temblaba con sus golpes. Los demás se quedaron inmóviles, observando. En esta batalla se decidía el destino de todos. Y entonces, Rahir derribó a Marek, lo aprisionó, levantó una zarpa para el golpe final. Pero éste susurró: «Estás podrido». Y con un último tirón, le atravesó la garganta. Garras en la laringe, sangre a borbotones. Rahir gorgoteó, se convulsionó y se derrumbó. Silencio. Toda la manada, ambos bandos, permanecían sin aliento. Y luego, hincaron una rodilla en tierra. Marek se levantó, acuchillado, quemado, pero vivo. Desde hoy, ningún alfa, solo elección, solo libertad. No somos bestias, somos una nueva especie. Y la manada aulló, no con miedo, con unidad. Pero en algún lugar, lejos, en las tierras muertas, donde las ciudades vacías se hunden en la tierra, se abrió un portal. De su interior salió otro, antiguo, no un hombre lobo, no un humano, sino algo que había estado observando durante mucho tiempo. Y sus ojos, también ámbar. Marek lo sintió incluso antes de que el cielo cambiara. El aire se espesó como la sangre en una herida vieja. Los pájaros desaparecieron. Una sombra, ajena incluso a la noche, se posó sobre la tierra. En ese momento comprendió. Con la victoria sobre Rahir, la guerra no había terminado. Solo había despertado algo más grande. Aquello que era la causa de la maldición, no su consecuencia. Aquello que engendró a los primeros hombres lobo, no como resultado de una mordedura, sino como un acto de antiguo exilio. Sentía cómo se acercaba. Cada día sus sueños se volvían más profundos, más oscuros, y en cada uno de ellos se encontraba ante unas puertas de las que emanaba un humo lleno de susurros. Lo llamaban por un nombre que no conocía. Una semana después, los exploradores trajeron cuerpos, humanos, y hombres lobo, no asesinados, destrozados. La rotura de los huesos era desde dentro. La sangre se había ennegrecido, los ojos arrancados de sus órbitas. Alguien estaba arrasando el mundo, sin dejar rastro. Las siguientes 3 aldeas desaparecieron en una noche. No quemadas, no destruidas, simplemente desaparecieron. El suelo bajo ellas se convirtió en podredumbre. La tierra, temblorosa como la piel. Y solo una inscripción dejada con garras en el muro de hormigón de un búnker. He vuelto. Marek convocó un consejo. Ahora no mandaba, preguntaba. La manada crecía, y con ella la responsabilidad. Entre ellos había un anciano llamado Elric, el último de aquellos que recordaban. Les habló del caminante, un espíritu antiguo, una criatura anterior a la maldición. El caminante fue aquel a quien invocaron los guerreros en tiempos en que la humanidad casi caía. Necesitaban un salvador. Llegó una bestia, pero con ella no llegó la salvación, sino el hambre. Otorgó fuerza, pero a cambio de almas. Los convirtió en los primeros hombres lobo. Y cuando comprendió que se habían vuelto demasiado independientes, desapareció. Hasta hoy. El caminante no regresaba como una forma física, sino como una putrefacción de la realidad. No llegaba, brotaba, en los cuerpos, en la mente. Y ya 5 de la manada de Marek se habían vuelto locos. No aullaban a la luna, sino a la tierra. Se desgarraban los vientres. Uno se comió sus propios ojos. La maldición regresaba. Solo que ahora no mordía,
se pudría desde dentro. Marek reunió a los que conservaban la cordura y los guió hacia el sur, hacia donde, según las leyendas, se encontraba la colmena del caminante, un antiguo complejo construido antes que los humanos, bajo tierra. Las paredes, cubiertas de runas, estaban selladas, pero Marek sabía, debía entrar allí, porque si el caminante regresaba por completo, ningún hombre lobo sobreviviría, y ningún humano. Por el camino, los persiguieron fanáticos, humanos, infectados por las sombras. Sus rostros estaban quemados, sus cuerpos consumidos, pero se movían, sin corazón, sin sangre, como marionetas. Matarlos era difícil, pero posible. Mucho más aterrador era que comenzaban a hablar con las voces de los muertos. Uno hablaba con la voz de la madre de Marek, otro con la de su hermano muerto, un tercero con la voz del propio Rahir. Cuando llegaron a las puertas de la colmena, la tierra ya respiraba, literalmente. Se alzaba y descendía, como si fueran pulmones. Y entonces Marek hizo lo que no había hecho desde su transformación. Volvió a su forma humana, desnudo, herido. Se acercó a las puertas y dijo: «Soy aquel que renunció a la manada. Soy aquel que mató al alfa. Soy aquel que vio el mal. Ábreme». Y las puertas se abrieron. Dentro había un laberinto, no físico, psíquico. Se veía a sí mismo en cada corredor. Veía versiones donde había devorado el mundo entero. Veía cómo se convertía en alguien como Rahir. Veía cómo se suicidaba. Caminó a través de ello hasta que llegó al núcleo. Allí había luz, pero no viva, fría, y en el centro, él, el caminante. No era una criatura, era una ruptura, como una fisura en la realidad. A su alrededor giraban sombras, aquellos que habían caído antes que Marek. No habló, mostró cómo empezó todo, cómo les dio fuerza, cómo traicionaron y cómo esperó hasta que llegara aquel que fuera digno. «¿Crees que eres un héroe?», resonó en su cabeza. «No», respondió Marek. «Simplemente estoy cansado de tener miedo». Y se lanzó al corazón de la fisura. Su cuerpo se encendió, su carne ardía, pero se aferró, aulló, gritó, llamó a su manada, y ellos oyeron. En la superficie, el cielo se tornó escarlata. De debajo de la tierra brotó una columna de energía. La manada aulló, y en ese momento Marek salió. Su cuerpo estaba cubierto de ceniza. Sus ojos se habían vuelto plateados. Ya no era simplemente un hombre lobo. Se había convertido en el devorador de la maldición. Y ahora, todo acababa de empezar. Desde el momento en que Marek salió del corazón de la fisura, el mundo cambió. El aire se volvió pesado, como antes de una tormenta. Pájaros, bestias e incluso las nubes evitaban la tierra que él pisaba. Su cuerpo no solo había cambiado, se había convertido en un recipiente. La maldición ya no lo carcomía por dentro, obedecía. Podía sentir la podredumbre antes de que apareciera. Sentía el miedo en los vivos. Oía cómo pulsaba el propio tejido de la realidad si en ella germinaba el mal. Su manada lo vio y en silencio hincó la rodilla. Ni siquiera el viejo Elric le miraba a los ojos, porque ya no era Marek. Era algo distinto. Era la purificación. Primero se dirigió a las regiones montañosas, donde se escondían los últimos focos de infección. Allí, en pozos y minas abandonadas, nacían criaturas, humanos mutados que habían pasado por los abrazos del caminante, pero no habían perecido. Siseaban, se movían con convulsiones, se desgarraban con sus garras, pero se desplazaban como insectos. Marek entraba solo en sus guaridas. No usaba armas. Simplemente caminaba y los infectados caían al suelo, como si el propio terror oculto en su nueva esencia se derrumbara sobre ellos. A veces les decía: «Queríais poder y recibisteis dolor. Yo soy vuestro fin». Y todo se calmaba, pero no todos lo aceptaban. Uno de los antiguos alfas de los viejos clanes, llamado Veres, no creyó en la leyenda del Salvador.
Reunió a más de 30 renegados e intentó matar a Marek durante un consejo de hombres lobo. La emboscada estaba perfectamente preparada. Trampas, veneno, plata, fuego. En condiciones normales, incluso un alfa habría caído, pero no el devorador. Cuando Marek se vio rodeado, no luchó. Simplemente se quedó quieto. Veres saltó con furia. ¿Crees que eres un dios? Solo eres un perro con piel nueva. Y golpeó. Pero no alcanzó su objetivo. Su hoja se quedó atascada en el aire, como si hubiera chocado contra un muro invisible. En ese instante, Marek levantó la mano. Una mirada, un gesto, y los 30 atacantes comenzaron a gritar. Sus cuerpos temblaban, la sangre manaba de sus ojos y bocas, caían como marionetas cuyos hilos habían sido cortados. Y solo Veres quedó con vida. «Vive», dijo Marek. «Para que recuerdes, teníamos una elección. Tú elegiste el miedo, yo la fuerza». Veres desapareció en el bosque, para siempre. Mientras tanto, la humanidad no dormía. Los militares, habiendo perdido el control de la situación, comenzaron el desarrollo del Proyecto Jericho, un arma contra todo lo no humano. No era simplemente un virus, era un biocódigo que destruía la estructura del ADN del hombre lobo. Lo transportaban misiles, lo lanzaban por el aire. El primer ataque golpeó las tierras occidentales. 300 hombres lobo murieron en agonía. Sus cuerpos se inflamaron y se disolvieron. Incluso los huesos desaparecieron. Marek sintió la muerte de cada uno de ellos. No sabía cómo luchar contra eso, todavía. Pero sentía de dónde había venido la orden. Del megacomplejo Alpha Control, una base subterránea a 2 kilómetros de profundidad, desde la cual los humanos coordinaban la aniquilación de las formas de vida no humanas. Y Marek fue allí, solo. Atravesó el desierto, zonas infectadas, campos eléctricos. Soportó el impacto de 2 proyectiles. Su cuerpo ardía, pero no se detenía. Al final del camino, ante él se alzaba la entrada, de acero, cerrada, rodeada de cañones. Cuando apareció en la superficie, miles de drones se cernieron en el cielo. Miró hacia arriba y dijo: «Si tenéis miedo, matadme. Si queréis vivir, escuchad». No lo escucharon. La explosión arrasó la mitad del valle, pero en el centro del cráter estaba él, ennegrecido, con la carne desgarrada, pero vivo. El sistema había fallado. Los humanos lo vieron. Y entonces, por primera vez en todo ese tiempo, la directora del complejo, una mujer llamada Mayra Hell, dio la orden. «Dejadlo entrar. No ha venido a guerrear». Y Marek entró, a través de filas de Aptomachikov, tanques, redes láser. Llegó a la sala principal y dijo: «No lo entendéis. Yo no soy el enemigo. El enemigo está bajo nosotros, bajo vosotros, y está despertando». En el gigantesco mapa holográfico de la Tierra, los puntos de infección destellaban con una velocidad aterradora. El Proyecto Jericho no había detenido la maldición, la había despertado. Porque el caminante ahora no necesitaba cuerpos. Vivía en la propia memoria, en el código, en la canción. Podía estar en cualquier red, en cualquier señal, y avanzaba. Entonces Marek se dirigió a los humanos por última vez. «No soy vuestro salvador, soy lo que habéis creado por miedo, pero he aprendido a convertir el miedo en fuerza, y si me lo permitís, arrancaré la raíz». Y se adentró en el núcleo del planeta, en una vieja mina, en el último embudo, en el punto donde comenzó el primer error. Y arriba comenzó la última noche. Mientras descendía al abismo para encontrarse con el caminante por última vez, cara a cara, la oscuridad cubrió la tierra. Pero en algún lugar se oía un aullido, no de miedo, sino de esperanza. En la profundidad, donde ni siquiera el eco vive, y la piedra recuerda los antiguos golpes de dioses prehistóricos, Marek descendía al mismísimo corazón del mundo, allí donde el caminante se despojaba de sus máscaras. La caída pareció durar una eternidad. El tiempo perdía sentido.
El espacio se curvaba. Allí abajo, todo se asemejaba a un enorme ojo, excavado en las entrañas de la tierra, cuya pupila brillaba con una luz enfermiza. A su alrededor, restos de un mundo que no llegó a nacer, gritos congelados, fragmentos de almas, siluetas calcinadas de miles de formas de vida, fallidas y olvidadas. El caminante esperaba. Ya no se ocultaba. Esperaba a aquel que osara entrar sin quebrarse. No vencerás. La voz estaba en todas partes, en el pulso de la tierra, en los propios huesos de Marek, en su memoria. No quiero vencer, respondió él, entrando en el círculo de sombras vivas. Quiero completar lo que tú empezaste. El caminante tomó forma, no la de un monstruo, no la de una bestia. Se convirtió en una copia del propio Marek, y dijo con su voz: «Tú eres yo, tú eres el caos, no eres mejor. La diferencia es que yo recuerdo por qué lucho». Se enfrentaron, el tiempo se detuvo. El combate no duró minutos, sino horas, pero no con puños y garras, con fuerza de voluntad, dentro de la conciencia. El caminante le mostró a Marek todo, sus asesinatos pasados, los rostros de los niños que no salvó, las mujeres que desgarró en su furia, los ancianos arrancados de sus hogares para la supervivencia de la manada. Lo destrozaba desde dentro, rompía su esperanza, gritaba: «No eres un héroe, eres un error». Pero Marek resistía. «Estoy vivo, y mientras respire, no has vencido». Cuando el caminante intentó entrar en él, como antes había entrado en otros, se topó con ceniza. Marek había quemado todo en su interior, todos los miedos, todos los recuerdos. Se había convertido en un recipiente vacío, la celda perfecta para el propio mal. Y entonces encerró al caminante dentro de sí, entero, y comenzó a arder. En la superficie, en ese mismo instante, el cielo se partió. Una luz roja rasgó las nubes. Un sonido, como el grito del mundo, atravesó los continentes. La gente cayó de rodillas. Los hombres lobo alzaron sus hocicos al cielo. Toda la tierra sollozó. Luego se calmó. De repente, la oscuridad desapareció. El viento regresó. Los árboles volvieron a respirar. Y en el cielo, luz. El embudo desapareció. Marek no estaba, pero en su lugar había un niño, el mismo que una vez salvó en el hangar en ruinas. En sus ojos, plata. En su piel, cicatrices. En su pecho, algo más grande que un corazón. Levantó la cabeza y aulló. Un nuevo ciclo había comenzado, un nuevo giro, pero con otra memoria, con otro propósito. El mundo sabía, el caminante había sido destruido, pero Marek se había convertido en leyenda. Y algún día, si el mal volvía a alzarse, si alguien volvía a decidir que la sangre era el camino a la eternidad, el cielo volvería a partirse, y entonces regresaría el aullido. Pasaron 20 años. El mundo había cambiado. Las ciudades se reconstruyeron, la gente aprendió a mirar de nuevo al cielo sin esperar una lluvia de fuego o un aullido en la noche. Pero el recuerdo permaneció. En las viejas aldeas junto a las hogueras, se contaba la leyenda de una criatura que descendió a las profundidades de la tierra y se llevó consigo la maldición. Lo llamaban de diferentes maneras: el plateado, el devorador, el último alfa, pero más a menudo, simplemente Marek. Nadie lo volvió a ver, y sin embargo, cada hombre lobo nacido después de aquella noche llevaba algo en común: la capacidad de sentir a los demás, de contener la furia, de pensar, incluso cuando las entrañas exigían desgarrar. El mundo inició una nueva era, sin el caminante, sin la manada, pero también sin paz, porque un día, en los páramos del norte, donde antes yacía el cráter, de la tierra se alzó un monolito, negro, liso, sin una sola grieta. Simplemente apareció, como si siempre hubiera estado allí. Los científicos fueron a investigarlo. Desaparecieron. Un destacamento de fuerzas especiales descendió allí, y sus gritos se transmitieron en la frecuencia 66.6,
como una oración en bucle. Entonces el gobierno decidió cerrar el sector, declarándolo zona prohibida. Pero para algunos, eso fue precisamente una invitación. El niño, salvado antaño por Marek, había crecido. Se llamaba Tiago. Nunca conoció a sus padres. Lo criaron aquellos que sobrevivieron a la guerra. Poseía una fuerza que nadie podía explicar. No se transformaba en bestia, como los demás, pero cuando miraba al cielo, éste cambiaba. Cuando hablaba, incluso los adultos se quedaban inmóviles. Era tranquilo, pero en su interior vivía una tormenta que nadie veía. Una noche, tuvo un sueño. Un bosque de huesos, gritos de sombras silenciosas, y en el centro, Marek. Estaba de espaldas, desnudo, herido, y susurraba: «Estoy aquí, pero no solo». Tiago despertó con sangre en los oídos. Comprendió, algo se había escapado. No el caminante, sino su reflejo. Aquello que nació cuando Marek encerró la maldición en sí mismo. Una nueva entidad, sin palabras, fría, carente de emociones. Un vacío absoluto, nacido del intento de proteger. Y quería regresar. Tiago reunió a los que quedaban de la manada. Una nueva generación. Eran jóvenes, no conocían el miedo, pero llevaban la memoria en su interior. Descendieron a la zona prohibida. Allí, en la niebla, los esperaban reflejos, sombras de vidas pasadas. Tiago vio a su madre, tal como nunca la había conocido. Uno de sus compañeros se vio a sí mismo muerto. Otro estaba frente a la imagen de Marek, pero éste lo miraba con odio. El monolito influía en la mente, creaba debilidad, y en ese momento se oyó un crujido. La superficie de la piedra se agrietó. De su interior manó una sustancia negra, y se formó una figura. Se parecía a Marek, pero con las cuencas de los ojos vacías, sin sangre, sin alma. «¿Quién eres?», preguntó Tiago. «Soy el resultado. Tú eres el error. Tú no eres él. Él murió, y yo sobreviví». La criatura se movió. Tras ella, las sombras. Un ejército de fantasmas. Llevaban en sí todo lo que Marek una vez contuvo. Culpa, dolor, locura, soledad, furia. Y ahora eso había salido al exterior, sin filtro, sin voluntad. El enfrentamiento fue terrible. Las sombras desgarraban cuerpos, penetrando en la conciencia. Uno de los lobos gritó, e inmediatamente se desgarró la garganta. Otro perdió la razón y empezó a morder a los suyos. Pero Tiago resistió. Sus ojos se volvieron plateados. Recordaba aquel aullido, aquella luz, y pronunció el nombre. Una sola palabra. No fuerte, no con una oración, simplemente con el recuerdo. Marek. El mundo se estremeció. El monolito aulló. Y entonces se oyó un paso. Uno, pesado. Tras él, un segundo. De la grieta salió una silueta. Estaba herida, quemada. Sus ojos, plata y ceniza. Su pelaje, como polvo de una guerra antigua. Ya no era quien fue antaño. Lo era todo. Marek había regresado. La sombra aulló, pero se quedó inmóvil. Sentía la fuerza. Y por primera vez, miedo. «No lo permitiré», dijo él. «No tienes derecho. Entregué mi alma, pero tomaré la tuya». Y chocaron. Marek y su reflejo, vida contra vacío. Y de quien venciera dependía el futuro de todo. El golpe no fue meramente físico. Alrededor, a kilómetros, la materia se desintegró. Las piedras volaron por los aires. Los árboles en un radio de decenas de kilómetros se convirtieron en ceniza. El aire se congeló. Incluso las sombras detuvieron su movimiento. En el mismísimo centro, dos siluetas, entrelazándose, chocando, fusionándose, separándose. Marek y su reflejo, un doble perfecto y muerto, en el que no quedaba ni dolor, ni misericordia, ni miedo, solo una fría necesidad. Tiago, desangrándose, observaba. Sentía como algo despertaba en su interior. La sangre vibraba, el cerebro zumbaba. Lo oía todo, el latido de los corazones de los que aún vivían, los gritos de las almas que habían desaparecido.
el susurro del viento a través de los bosques muertos. No se convirtió solo en un testigo, era un conector, un hilo entre quien había sido Marek y quien podría llegar a ser. La batalla duró una eternidad. El reflejo se movía con precisión perfecta. Cada golpe estaba calculado, cada gesto resultado de 1000 millones de simulaciones. No sentía dolor, no conocía el cansancio. Marek perdía fuerzas, su cuerpo desgastado, su espíritu desgarrado. Pero precisamente eso lo hacía vivo. Sentía cada herida, cada pérdida, y eso le daba fuerza. «No lo entiendes», susurró el reflejo, clavando sus garras en su pecho. «La perfección reside en la ausencia de sufrimiento». «Y tú no entiendes», siseó Marek, agarrando la garganta del enemigo. «Sin sufrimiento no hay fuerza, sin miedo no hay voluntad, sin dolor no existo yo». Apretó. La fuerza que llevaba en sí se liberó. La maldición, que estaba encerrada en su sangre, pulsó y brotó como una ola negra, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el reflejo. Se abrió a sí mismo y permitió que la oscuridad encerrada en él devorara a la sombra. Un rugido rasgó el cielo. El reflejo explotó en 1.000.000 de fragmentos de realidad. En cada uno, el rostro de Marek, asustado, cruel, llorando, gritando. Se miraba a sí mismo y se dejaba ir. Los fragmentos se dispersaron en el espacio y ardieron, como ceniza de dioses olvidados. Silencio. Marek cayó de rodillas. De sus ojos manaban lágrimas negras. Su carne comenzó a desmoronarse, como una armadura antigua. Sonrió por primera vez en toda la historia. «Todo», susurró. «Lo dejo ir». Tiago corrió hacia él, se inclinó sobre él. «Nos salvaste», dijo. «No», respondió Marek, apenas audible. «Tú salvarás. Yo solo abrí el camino». Con estas palabras, su cuerpo se desintegró. No en ceniza, en luz, brillante, fría, infinita. Se fue, pero no desapareció. En ese momento, miles de hombres lobo en todo el mundo lo sintieron. Su dolor se atenuó, su mente se aclaró. El mundo no se volvió más amable, pero se volvió más silencioso, como si la propia furia dentro de ellos hubiera perdido el derecho a mandar. Tiago se levantó. En su pecho, una marca, el signo dejado por Marek, un círculo plateado, rodeado de garras. Miró en silencio al cielo. La manada se acercó a él. Alguien aullaba, alguien sollozaba, pero nadie hablaba. Tiago habló primero. «No seremos más armas. No somos una maldición. Somos evolución». Y se marcharon, hacia las profundidades del mundo, para empezar de nuevo. Pero lejos, en una galaxia sin vida, un asteroide giraba solitario. En su superficie, un antiguo símbolo, tallado en la piedra. Un ojo, sin pupila. Y se abrió. Porque todo en este mundo es cíclico. Y si alguien trae el fuego, siempre habrá alguien que traiga las cenizas. Varios años después de la desaparición de Marek, la humanidad finalmente tomó conciencia de la magnitud de lo que había ocurrido. A pesar de la aparente calma, las sombras del pasado no desaparecieron, se ocultaron. En los países que habían sobrevivido al caos de los hombres lobo, comenzaron a surgir sectas cerradas que adoraban a aquel a quien llamaban el dios ceniza. No les interesaba Marek como persona, no entendían su sacrificio, veneraban la fuerza, querían repetirla, y para ello estaban dispuestos a desgarrar el propio tejido del mundo. Tiago se convirtió en el líder de la nueva generación. No se hacía llamar Alfa. No mantenía sus colmillos en la garganta de otros. Simplemente iba primero, y todos lo seguían. La manada ya no se escondía, ayudaba. Limpiaba zonas de antiguas mutaciones. Buscaba niños infectados con genes residuales de la oscuridad. Creaban refugios, construían, pero los humanos, como siempre, no perdonaban el pasado. Un gobierno tras otro aprobaban leyes de aislamiento para todas las criaturas no estándar. Se ofrecían recompensas por los hombres lobo. Volvieron a abrirse gremios de cazadores.
Volvieron las jaulas, los grilletes de plata, el fuego. La manada de Tiago se encontró en un círculo. Alrededor, enemigos. Dentro, miedo. Pero entonces pronunció las palabras que quedaron en la historia. Nos llaman monstruos. Demostrémosles que el monstruo es aquel que elige el odio. No atacó. Buscó el contacto. Las negociaciones fueron largas. Pasaron meses. La sangre seguía derramándose, pero no retrocedió. Salvaba a aquellos que antes lo habrían matado. Sacaba niños de casas en llamas, incluso cuando sus padres le disparaban por la espalda. Miraba a los ojos a los oficiales y decía: «No soy tu enemigo, soy tu elección». Y el mundo comenzó a cambiar, lentamente, pero irreversiblemente. Sin embargo, en el otro extremo del planeta, en un laboratorio secreto en una plataforma petrolífera hundida, se llevaban a cabo trabajos. Científicos bajo el nombre en clave Arca 7 descifraron un antiguo genoma, extraído de la ceniza en el cráter. Lo que llamaron entidad residual en realidad resultó ser una semilla, un grano de lo que llevaba Marek. Decidieron activarlo. El experimento se salió de control. Primero falló la técnica, luego desaparecieron los guardias, y después todo el océano alrededor de la estación se tiñó de un color carmesí. De las profundidades surgió una criatura, sin nombre, sin forma. Cambiaba de aspecto cada segundo. Una vez se convirtió en una copia exacta de Tiago. En otra, en la imagen de un niño ardiendo por dentro. No hablaba, pero lo sentía todo. No luchaba, simplemente tocaba, y todo ser vivo desaparecía. Tiago sintió su llegada como una mordedura en el corazón. Comprendió de inmediato. No era un error, era el regreso. Reunió a los mejores de la manada, no combatientes, no asesinos. Aquellos que habían sobrevivido no porque fueran más fuertes, sino porque creían. Con ellos se dirigió a la zona de infección. Arca 7 ya estaba muerta. Solo susurros, solo el hedor a sal y carne. Lo vieron. La criatura estaba en medio de la plataforma. De su pecho crecían manos. De sus ojos se extendían garras. No atacaba. Esperaba. «Tú no eres el caminante», dijo Tiago. «Soy lo que quedó», resonó en su cabeza. «Aquel que sobrevivió incluso a la luz. Soy tu legado, y si no me aceptas, encontraré a quienes lo hagan». Criaturas comenzaron a despertar por todo el planeta. Genes durmientes, niños infectados, portadores de la furia residual. Empezaron a tener sueños, a ver a Tiago como un enemigo, a ver a Marek como un verdugo. Una nueva generación nacía, y su voluntad gritaba llamando a la oscuridad. Tiago comprendió. Ya no había elección. Debía descender allí donde estuvo Marek. Debía entrar en el núcleo de la Tierra, de nuevo. Pero ahora, no para cerrar, sino para reescribir, para cambiar la propia esencia de la maldición, para que el hombre lobo nunca más naciera del dolor, sino que se convirtiera en protección, la última, no un monstruo, sino un guardián. Saltó desde la plataforma, hacia abajo, hacia la ceniza, siguiendo el rastro de Marek, al mismísimo corazón del mal, para convertirse en el primero y el último. El cuerpo de Tiago caía a través del océano, como una flecha disparada no hacia un blanco, sino hacia el abismo. Alrededor, oscuridad. Ni un solo rayo, ni un solo sonido. Incluso el latido de su propio corazón se había detenido. Solo la sensación de que cada metro hacia abajo era un paso hacia el punto de no retorno. No caía solo. Dentro de él se movía algo. No oscuridad, sino el recuerdo de la oscuridad. No susurraba, no asustaba, observaba, como si la propia maldición, antaño devorada por Marek, ahora esperara. ¿Repetiría Tiago el camino o lo destruiría? En el mismo límite de la zona termal, donde el agua hervía por el calor del núcleo terrestre, se abrió una cavidad. Una cueva, oculta bajo la presión del planeta,
respiraba desde dentro con una luz, como los pulmones de una bestia dormida. Y en ella no había paredes, había rostros, cientos, miles, aquellos que murieron luchando contra la maldición, aquellos que cayeron bajo las garras de los hombres lobo, aquellos que fueron traicionados, aplastados, devorados. Todos lo miraban, sin reproche, sin palabras, solo con expectación. Tiago caminaba y cada una de sus células vibraba por la presión de la realidad. Llegó al centro, allí donde antaño desapareció Marek, solo que ahora, en ese lugar, brotaba una fuente, plateada, viva, manando del mismísimo corazón de la tierra. Oyó una voz, no externa, interna, una voz familiar hasta el dolor. «Has venido. Debía hacerlo. ¿Tienes miedo? Sí. Entonces estás listo». De la fuente se alzó una silueta. Primero, fantasmal. Luego, densa. No era Marek, pero tampoco era un extraño. Era la esencia del lobo, la esencia del protector, la esencia de todos los que alguna vez no eligieron la furia. «La maldición era una cerradura», dijo. «Se puede abrir, pero el precio eres tú mismo». «Lo daré», susurró Tiago. «Entonces, acepta». La luz golpeó su pecho. Todo a su alrededor explotó. La plata se convirtió en sangre, los huesos en ceniza, el cerebro en la voz de miles. Sentía cómo se desintegraba. Veía sus propios miedos, sueños, pasado, esparciéndose en fragmentos. Se convirtió en un río, en un torrente, en bestia y hombre, en sentido y caos. Gritaba, aullaba, desaparecía. Y entonces todo se calmó. Estaba de pie, nuevo, no simplemente un hombre lobo, un guardián, un conductor, un custodio del equilibrio. Cuando regresó a la superficie, el mundo ya había cambiado. Las criaturas, despertadas por la llamada de la oscuridad, se quedaron inmóviles. Sus ojos se aclararon, sus cuerpos tranquilos. El fuego interior se apagó, no por miedo, por sentido. Tiago caminó por las calles donde antes lo temían. Ahora inclinaban la cabeza. No gobernaba, no ordenaba, vivía. Y junto a él, una manada, no de lobos, de aquellos que eligieron proteger. Humanos, hombres lobo, mutantes, hijos de los malditos y soldados supervivientes. Aquellos que quedaron no porque fueran más fuertes, sino porque creían. Y cuando de nuevo se oía un aullido en las montañas, o un susurro en los sótanos, o la podredumbre entre ruinas abandonadas, él iba primero, con garras que brillaban plateadas, con un corazón que latía al ritmo del mundo, con el recuerdo de aquellos que no sobrevivieron, y una voz que resonaba a través de las generaciones. «Estamos aquí para proteger. ¿Y si llega una nueva oscuridad?» Entonces oirá en respuesta un aullido, desde la profundidad, desde el cielo, desde la propia tierra, el aullido de aquellos que ya no temen ser monstruos para preservar la humanidad. Pasaron muchos años. Las leyendas de la gran batalla entre la luz y la oscuridad, del último alfa y el devorador de la maldición, ahora se contaban en susurros junto a las hogueras, como un cuento de hadas. Los niños las escuchaban con los ojos muy abiertos, y los ancianos callaban, porque sabían, todo aquello había sido verdad. En algún lugar de las montañas remotas se alzaba un templo, sin muros, sin bóvedas, simplemente un círculo de piedras y garras, donde en el centro, tallado con colmillos, estaba el nombre, Marek. Los hombres lobo ya no eran un mito, ni una amenaza, se convirtieron en parte del mundo. Aquellos que aceptaron la elección, ser guardianes, no depredadores, no vivían separados, vivían cerca. A veces, uno de ellos podía desaparecer, y unos meses después, en alguna ciudad olvidada, cesaba una muerte extraña. Desaparecía la oscuridad, se calmaba el miedo. Nadie sabía qué había ocurrido exactamente. Solo en la pared quedaba una marca, la silueta de un lobo en un círculo de ceniza. Y Tiago ya no envejecía, no enfermaba,
No era inmortal, pero tampoco era humano. Simplemente estaba, donde se le necesitaba, y en los momentos en que alguien volvía a sentir la podredumbre en el aire, oía a través del sueño una antigua llamada, o encontraba en la oscuridad el reflejo de su propia furia, levantaba la cabeza y oía a lo lejos un aullido solitario y fuerte. Aquel que quedó, para que nadie más muriera en vano. Suscríbete si tú también oyes esta llamada. Deja tu rastro y sabe que las leyendas no mueren. Regresan cuando llega el momento.